Dios bendiga, iglesia. Que la paz y la gracia del Señor esté con cada uno de nosotros. Qué bueno estar esta tarde en la casa del Señor. Así que bendecimos su nombre, glorificamos su presencia que está aquí, que está en nosotros, que está con nosotros y que está obrando a nuestro favor. Yo quiero que ahí usted cierre sus ojos por un momento y vamos a orar. Padre, gracias. Gracias por este día. Gracias porque tu presencia está en nuestras vidas. Porque tu gracia está sobre nosotros. Porque tu favor, Señor, no se ha apartado. Porque vemos tu misericordia día a día. Y como dice tu palabra, nuevas son tus misericordias cada mañana. Pudiéramos estar en otro lugar, pudiéramos estar haciendo otras cosas, pero a ti te ha placido que estemos aquí en tu casa. A ti te ha placido que estemos congregados en tu nombre para darte gloria y honra a ti. Así que te pedimos, Padre, que en esta hora tú abras nuestro entendimiento y que seamos edificados en el conocimiento de Cristo y que seamos empoderados por tu Espíritu para hacer aquellas cosas por las cuales tú nos has llamado. Declaramos en esta tarde, Señor, y profetizamos que todo don que hay aquí en este lugar se activa, que todo ministerio, Señor, es activado por tu Espíritu y que comenzamos a fructificar, a multiplicar y a expandir, Señor, lo que tú has puesto en nosotros. Te damos gracias y te damos honra. Creemos, Señor, que mientras estamos en este lugar, tu mano se está moviendo a nuestro favor. Y creemos, Señor, que en la atmósfera hay milagros que están sucediendo. Hay atmósfera, hay ambiente que tú estás cambiando y tú estás trabajando con los nuestros, Señor. Estás trabajando en esta ciudad y en esta nación. Te damos gracias, Padre, por los méritos de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén, amén. Mis amados, quiero compartir con ustedes una palabra que se encuentra en el libro de Hechos. Libro de Hechos, capítulo 1. Capítulo 1, versículos 7 y 8. Aleluya. Y dice la palabra en el nombre de Jesús. Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Y dice el 8, pero recibiréis poder. Diga conmigo, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigo en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Amén. Leí el versículo 7 para poder entrar al 8, porque cuando estaba estudiando esta palabra vi algunos detalles interesantes que quiero compartir con cada uno de ustedes. Fíjense que los discípulos le preguntan a Jesús acerca de la restauración de Israel, porque en las profecías ya se había establecido que el pueblo de Israel iba a ser restaurado en su totalidad. Y ellos estaban inquietos, o sea, ellos estuvieron al lado del maestro, ellos habían escuchado la palabra, ellos conocían la profecía, y ellos tenían esta inquietud de saber y de conocer el tiempo donde esta restauración sucedería para su pueblo. Me llama la atención que Jesús dice en la palabra: he venido por las ovejas perdidas de Israel. Jesús vino a su pueblo para desde su pueblo reconciliar con él, consigo, al Padre, ¿verdad? Con el Padre, a toda la humanidad. Y me impacta algo. Mientras Jesús estaba, no le predicó a los gentiles, le predicó a su pueblo. Ahora bien, él escogió a 12 personas
la instruyó por 3 años y le dijo: quédense en Jerusalén y no se vayan de Jerusalén hasta que el Espíritu Santo haya venido sobre ustedes y ustedes hayan sido llenos del Espíritu Santo, y ustedes van a comenzar a predicar el Evangelio. Y qué interesante que esta asignación se la dio a 12 personas para que luego se multiplicara en toda la tierra. Ellos no sabían, ellos no conocían cuál era su misión, pero luego que ellos fueron impactados por el Espíritu Santo, comenzó una revolución en ellos y ellos comenzaron a caminar en aquel propósito que Dios había establecido, no solamente para ellos, sino para su iglesia. La iglesia que nacería a partir de este tiempo, que somos todos nosotros. La palabra griega que se traduce por tiempos significa tiempo en sentido de duración. Esto es, un lazo de tiempo, sea largo o corto. Y sazones, que lo vemos aquí, traduce una palabra que se refiere a un tiempo fijo o señalado, es decir, un periodo caracterizado por ciertas particularidades. En Hechos 7 es lo que acabamos de ver. El Padre puso en su sola potestad tanto los tiempos cronos, que son el tiempo que nosotros tenemos normalmente, las 24 horas, que son las duraciones de los periodos, como las sazones, que son el tiempo kairos, conocido los tiempos de Dios, que son épocas caracterizadas por ciertos acontecimientos. Y yo quiero llamar tu atención, iglesia, con algo. Nosotros vemos lo que está sucediendo hoy en día en todas las naciones, estamos viendo esto de la pandemia, estamos viendo cómo el mundo ha cambiado. Nosotros tenemos que enfocarnos en la misión que tenemos como iglesia, y es de predicar a Jesucristo, y es de alcanzar a otros para Cristo. A nosotros no nos toca saber cuándo el Señor va a llegar, no, eso es algo del Padre, que solamente lo tiene el Padre. Ahora, a lo que nosotros sí nos corresponde es cumplir la misión y la asignación que Dios nos ha dado como iglesia dentro del cuerpo de Cristo, y ser efectivo en ese llamado, en esa asignación. Cuando nos habla, pero recibiréis poder, en ese pero, que es del latín per hoc, que significa por esto, dice, cuando les preguntaron sobre los tiempos, él dice, por esto. Si ponemos aquí donde dice pero, y usted lo traduce como dice la palabra en latín, sería, por esto recibiréis poder. ¿Por qué? Porque el tiempo es del Padre, pero mientras llegue ese tiempo, ustedes tienen una asignación y yo les voy a dar el poder que ustedes necesitan para como iglesia cumplir esa asignación. Entonces, nosotros recibimos ese poder por una misión, por una causa. No es algo de nosotros, no es algo particular, ¿verdad?, de la iglesia para que la iglesia se gloríe en ella. No, no, no. Es por una causa. ¿Para qué? Para ser testigo de Cristo y que la gente conozca que Cristo cambia, da vida y restaura. Y que sana y que liberta. Yo le voy a hacer una pregunta a usted. ¿Usted sabía que usted tiene ese poder dentro de usted? Y Dios está llevando a su iglesia a que manifieste ese poder. Ahora, si usted como iglesia no lo quiere manifestar, ese poder no va a dejar de manifestarse. ¿Sabes por qué? Porque el reloj de Dios está corriendo. Y dice la palabra que los días son malos y que aprovechemos bien el tiempo. Y aprovechar bien el tiempo no es enfocarnos en las cosas nuestras, sino enfocarnos en las cosas eternas, en aquellas cosas que no perecen y que tienen un valor y un propósito y un sentido que le da el Padre. Poder. Es bien interesante que la palabra utilizada en el griego antiguo es dunamis, de donde también proviene la palabra dinamita. ¿Y qué hace una dinamita? Explota. Donde se pone una dinamita, no queda nada.
Ahora, entendámoslo en el sentido espiritual. ¿Qué hacemos tú y yo cuando llegamos a un lugar, cuando Dios nos lleva a un lugar? ¿Qué estamos haciendo hoy en esta ciudad? ¿Estamos siendo esas dinamitas del Señor? ¿Estamos siendo esos transformadores de atmósfera? ¿Estamos trayendo la palabra para que las familias sean restauradas? ¿Estamos siendo nosotros testigos de Cristo? Y le voy a hablar más adelante de esto. Mi hermana, mi hermano, es tiempo de explotar. Es tiempo que ese llamado que tú tienes explote. Es tiempo de que esos talentos que Dios te ha dado exploten. Es tiempo de que esos dones tú comiences a fluir en él. ¿Sabes por qué? Porque la iglesia lo necesita para la edificación del cuerpo. No podemos ser una iglesia pasiva, sino una iglesia entendida y del Espíritu, donde el Espíritu Santo es el que dirige la iglesia. Me llama la atención que en el libro de los Hechos, cuando leemos la historia de la iglesia primitiva, era una iglesia que tenía poder, que oraba y las cosas acontecían. Y a veces ellos no sabían si eran visiones o si era la realidad, como fue el caso de cuando estaban orando por el apóstol Pedro, que estaba encarcelado. Dice la palabra que mientras ellos oraban en la madrugada, el Espíritu del Señor sacó a Pedro de la cárcel, y cuando ellos vieron a Pedro, ellos pensaban que Pedro era un fantasma. Y ese mismo poder es el que está operando hoy en la iglesia. Es el mismo poder. Tú y yo poseemos, portamos, tenemos el poder de Cristo, porque dice la palabra que el poder que operó en Cristo también opera en nosotros. Ese poder que le levantó de los muertos es el poder que hoy tiene la iglesia. Y dice la palabra que las puertas del Hades no prevalecerán en contra de la iglesia. No hay nada que pueda levantarse en contra del propósito de la iglesia. La iglesia tiene su asignación y tú y yo como iglesia vamos a avanzar en el propósito eterno. Vamos a avanzar en el llamado del Señor. Vamos a hacer esas dinamitas que el Señor está levantando en este tiempo. No podemos ser pasivos. Dice la palabra que el reino de los cielos sufre violencia. ¿Y qué es lo que es violencia? Algo que se mueve con fuerza, ¿verdad? Y que solo los valientes lo arrebatan. Yo oro para que sea quitada de nuestra vida toda indiferencia espiritual. Y que el Señor nos remueva y que podamos despertar a lo que Dios ha puesto en nosotros, porque hay, cada uno de los que estamos aquí, Dios ha puesto dones, ha puesto ministerio, tiene llamado sobre nuestra vida. Mi hermano, usted no está ahí simplemente sentado para ser uno más. No, usted es un ente de influencia y usted tiene esa autoridad de parte de Dios para hacer aquello a lo que usted ha sido llamado como iglesia. Dice la palabra, me seréis testigo. Y la palabra testigo viene del griego martereo o mártires. Nos está diciendo que seremos sus mártires. Jesús estaba diciendo en términos totalmente claros que ser sus discípulos, que cumplir su misión e influenciar al mundo no sería fácil. Estaba advirtiendo que habría muerte entre los discípulos. Había que pagar un precio por ser testigo. ¿Y dónde seríamos testigos? Primero habla de Jerusalén. Ellos le dijo, no salgan, estén en Jerusalén. ¿Y qué significa Jerusalén? Jerusalén significa tu familia, tu casa, tu hogar, tu entorno. ¿Dónde primero la iglesia tiene que ser testigo? En casa. Primero tenemos que conquistar a Jerusalén, conquistar lo que están al lado, alrededor de nosotros. Luego dice Judea, y Judea significa nuestra ciudad. No podemos ser indiferentes a las situaciones que pasan en esta ciudad. Quizás tú y yo vengamos de un país diferente, naciones diferentes, pero yo le voy a decir algo, hermanos. Nosotros tenemos que pedir por esta ciudad, porque la palabra dice, procurad
la paz de la ciudad, porque en su paz ustedes tienen paz. No podemos ser indiferentes al pecado, indiferente a ver a los jóvenes que se pierden, indiferente a ver las necesidades, jóvenes desorientados, desenfocados, que necesitan a alguien, no que les señale su pecado, sino que le enseñe que hay un camino para ellos de restauración, de perdón y de redención. Con amor, porque quien cambia es el Espíritu Santo, no nosotros. Y dice Samaria, Samaria representa a la nación. Y por último dice, los confines de la tierra, que ahí incluye todo territorio donde hayan personas. Cuando nosotros cumplimos en Jerusalén, el Señor nos saca a Judea. Y cuando cumplimos nuestra asignación en Judea, pues Él nos lleva a Samaria. Pero ya cuando hemos cumplido nuestra asignación en Samaria, Él nos saca a otras naciones. Y hoy tenemos muchos medios para ir a otros lugares sin tener que salir ni siquiera de nuestra casa. Y damos gracias a Dios por esta pandemia, porque a pesar de tantas cosas catastróficas que ha hecho, está despertando a su iglesia. Y está enseñándole al mundo que no somos autosuficientes, que no somos dependientes y que somos frágiles. Y en cualquier momento todo puede cambiar. El mundo se paró, pero Dios siguió en su trono, santo y sublime, en control de todo. Y nosotros tenemos que reflexionar con esto. Y hoy más que nunca entender cuál es la misión de la iglesia. De tomar ese poder y esa autoridad para ser iglesia. Para ser iglesia, ¿dónde? En tu hogar, en tu lugar de trabajo y donde quiera que el Señor te lleve. Para ser iglesia en el momento donde esté la necesidad. Para ser iglesia cuando Dios te dé la oportunidad de hablarle a alguien de Cristo. Para ser iglesia e interceder para que los corazones en medio de este tiempo se vuelvan a Dios. Nosotros necesitamos evidenciar el poder que como iglesia tenemos. Cualquier testimonio de una íntima comunión con Cristo resultará en un deseo cada vez más intenso de amar, honrar, agradar al Salvador. No solamente tenemos poder para manifestarlo, sino que también vamos a dar testimonio de Cristo a través del amor, a través de la honra y a través de agradarle a Él. El Espíritu Santo testifica de justicia y verdad que glorifican a Cristo no solo con palabras, sino también con obras. Es tiempo de que pongamos nuestra fe, le pongamos obra. Que a nuestra fe le pongamos obra. Pablo decía, si tienes fe, muéstrame tus obras. Yo tengo fe y te voy a mostrar mis obras, pero muéstrame por tus obras tu fe. Aquí hay gente que tiene un llamado extraordinario, pero vamos a activar ese llamado, vamos a activar ese ministerio, vamos a activar lo que Dios nos ha dado. Y no solamente implementarlo aquí, la mayor necesidad, ¿usted sabe dónde está? Fuera, en la calle, con la gente, con familias que están pasando situaciones difíciles, con jóvenes que están totalmente desesperados, que no saben hacer con su vida, que no tienen una identidad clara. Y necesita que alguien le diga, tú tienes valor, no eres cualquier persona. Y esa es nuestra misión. Venimos aquí, nos congregamos, somos edificados, pero no solamente somos iglesia viernes, martes, jueves, domingo, no. Somos iglesia 24/7. Y vamos a accionar como dinamitas que somos. Vamos a comenzar a accionar como esa dinamita que el Señor le ha dado poder para impactar, poder para transformar, poder para hablar la palabra con denuedo y con autoridad, poder para orar por una persona y que sea sanada, poder para orar por alguien y que esa persona quede libertada. Ese poder que nos habla la palabra
para gloria y honra de Cristo, para que la gente reconozca que Cristo es el Señor. El bautismo en el Espíritu Santo da poder para testificar acerca de Cristo y produce convencimiento de culpa en cuanto a pecado, justicia y juicio en la persona perdida. Nosotros necesitamos el bautismo del Espíritu Santo, ¿para qué? Para predicarle a los perdidos, para que cuando le hablemos a esas vidas que están en pecado, ellos puedan ser impactados por el Espíritu Santo y sus vidas puedan ser transformadas. Los efectos de tal convencimiento llegarán a ser evidentes, tanto en los que con sinceridad proclaman el mensaje como quienes lo reciben. A la luz de esas verdades bíblicas, los que han sido bautizados en el Espíritu Santo tendrán un deseo intenso de agradar a Cristo, de cualquier modo que puedan. Es decir, la plenitud del Espíritu complementa la obra salvadora y santificadora del Espíritu Santo en la vida del creyente. Los que proclaman la plenitud del Espíritu y al mismo tiempo viven una vida contraria a la santidad del Espíritu son engañadores y mentirosos. Los que exhiben dones espirituales, milagros, señales espectaculares u oratoria inspirada, pero carecen de amor, de fe y justicia verdaderos, estos están obrando no por el Espíritu Santo, sino por un espíritu inmundo que no procede de Dios y que trae confusión a la vida del creyente. Gracias a Dios que ese tipo de gente no están aquí. Aquí no hay de esos. Diga conmigo, aquí no habemos de eso. Aquí somos creyentes, sinceros, fieles, que aman al Señor con todo su corazón y que anhelan agradar al Señor con todo lo que hacen con su vida. Amén. Y que todo lo que se hace aquí es para gloria y honra del Padre. Aquí la única figura importante y principal, ¿usted sabe quién es? Cristo. Todos aquí somos servidores. Aquí conformamos el cuerpo. Y usted sabe lo más lindo de ser iglesia, es que estamos a la disposición de recibir la orden del Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo que nos ordena a nosotros, que nos dirige, que nos direcciona, que nos da las directrices. Y cuando eso pasa, las cosas fluyen. Y yo le voy a decir algo, amados, Dios está preparando corazones y Dios está preparando mucha gente en este lugar. Yo te voy a hacer una pregunta. ¿Serás tú uno de los que miran y ven que las cosas acontecen, pero lo mira desde una orilla? ¿O vas a ser uno de lo que son participantes y hacen que las cosas acontezcan? Nosotros tomamos la decisión. Nosotros ponemos nuestros ojos en Jesús, autor y consumador de nuestra fe, y avanzamos unidos en el cuerpo, en la asignación que el Señor nos ha puesto. Porque estamos todos llenos del Espíritu Santo, con una asignación cada uno diferente. Si usted es un pie, camine con excelencia. Si Dios lo hizo como una mano, haga su labor con excelencia. Si es un riñón que no se ve, es una parte del cuerpo que no se ve, pero nadie puede vivir sin riñón. Haga su función con excelencia. Porque al final de todo, somos todos un cuerpo unido por el Espíritu, edificados por la cabeza que es Cristo, para gloria y honra del Señor, que estamos siendo preparados para la venida de Él. Pero mientras Él llega, nosotros tenemos que alcanzar a aquellos que están ahí fuera. Escucho siempre una canción del pastor Marcos Vidal, que se llama El Payaso, y la había escuchado muchos años y nunca como que me había detenido a escuchar sus letras. Y un día me detuve a escuchar la letra de esta canción y narra la historia de un payaso. El payaso estaba en el circo, a lo mejor alguien la ha escuchado aquí, y él hacía un papel de Cenicienta y tocaba con un violín, y los niños iban a la función por él, pero él nunca lo había entendido, y él quería ser trapecista, porque al trapecista lo aplaudían mucho y le hacían ovación y todas esas cosas. Y él, en su anhelo y en su afán, un día subió al trapecio, y ese día no habían puesto la malla de seguridad. Cuando estaba arriba le dio un vértigo y cayó.
de casualidad se salvó porque cayó de una altura muy... Y cuando fueron a verle sus compañeros, le dieron la triste noticia de que el circo había cerrado. Porque la atracción del circo era la función de él. Y él no lo había entendido. Al final termina la canción y dice que él se retiró a las afueras de un lugar en la ciudad y que de vez en cuando iban unos niños a visitarle. Y cuando él escuchaba a los niños, él se ponía su ropa de payaso. Pero él estaba postrado en una silla de ruedas. Y después que tuvo esa experiencia fue que él entendió que él había sido llamado a ser payaso. Y entonces él termina diciendo que nadie se burle de mí porque sería yo el culpable si no asumiera la misión que recibí. Entonces muchas veces nosotros estamos así. Queremos hacer algo para lo cual no hemos sido llamados. Porque aparentemente desde allá hay cosas que se ven muy bonitas. Es muy bonito que te digan pastor, eso es bello. Pero si usted se imaginara la carga que tiene un pastor, yo creo que oraríamos más por los pastores, principalmente por los nuestros. Si usted supiera la presión que tienen los muchachos de adoración y las situaciones que se pasan, usted oraría más por ellos. Pero igual también los servidores, que tienen que llegar más temprano a la iglesia para que todo esté organizado. Pero igual también las personas que interceden. Y así cada equipo tiene su función y conlleva una carga y una responsabilidad. ¿Usted sabe qué es lo más trágico que le puede pasar a una gente? Ser un pie y querer ser una mano. Nunca va a funcionar. Aunque tenga poder, no va a poder expresarlo en su totalidad. Entonces no seamos como ese payaso, seamos entendidos de lo que el Señor nos está diciendo y tomemos ese poder como iglesia para manifestar, para ser testigo de aquel que nos amó, de aquel que entregó su vida por nosotros, de aquel que vuelve por su iglesia a buscarla. Hagamos la labor y cumplamos nuestra asignación con alto honor, sin importar cuál sea el llamado o el lugar donde Dios nos ha posicionado. Vas a tener plenitud total cuando hagas aquello para lo cual fuiste llamado. Y tienes un lugar en esta casa. Y las puertas están abiertas para que tú lo hagas. Dios lo va a hacer. Si todavía no sabes, vamos a orar para que en esta tarde el Señor te direccione a lo que tú tienes que hacer. Porque ya tú eres hijo de Dios, ya tienes el poder del Espíritu Santo, ya fuiste sellado, ya fuiste bautizado. Ahora, eso tiene una función. Y no nos podemos quedar pasivos, tenemos que activarnos en Dios y fluir con todos los dones, con todos los ministerios, con todo lo que el Señor ha puesto para el servicio, la edificación de su iglesia y para el alcance de multitudes. El mejor tiempo que la iglesia está viviendo es ahora. Ahora, si usted lo quiere creer, usted lo va a vivir. Si usted no lo cree, usted se va a quedar estancado. Pero la obra de Dios no se va a parar ni por virus, ni por el hombre, ni por ningún tipo de invento. La obra del Señor se va a llevar a cabo. Su propósito y su voluntad se va a cumplir en nuestras vidas si nosotros lo permitimos, pero se va a cumplir sobre aquellos que reciban su propósito. Nosotros tomamos la decisión. Yo quiero que tú te pongas de pie. Aleluya. Padre, queremos ser testigos. No solamente oidores de la palabra, sino que queremos ser hacedores de la palabra para ser hijos de impactos que impactan, Señor, no por lo que predican, sino por lo que viven. Queremos vivir bajo tu poder y manifestar tu poder para gloria y honra de tu nombre. Que donde haya cualquiera de nosotros, Señor, que tu poder sea evidente. Quita todo temor y todo miedo de nuestros corazones para predicar tu palabra,
Señor, que tomemos la autoridad que tú nos has dado y que tu Espíritu ponga de nuevo nuestros labios para impactar a aquellos que necesitan la palabra de vida, para impactar a aquellos que necesitan una palabra de sanidad, de salvación. Tu palabra dice que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Y la fe activa los milagros. Nunca ha ocurrido un milagro sin antes haber una activación de fe. Así que como iglesia nos activamos en fe en esta tarde, creyendo, Señora, que tu propósito sobre misión de avivamiento se cumple. Espíritu Santo, que tú direccionas, que tú das las estrategias, que tú estableces, que tú pones, que tú quitas, como tú quieras, pero hazlo. Que seamos una iglesia de impacto, que seamos una iglesia que revoluciona la ciudad, que seamos una iglesia que se levanta a edificar a la familia en el orden de Dios. Que la gente tenga que preguntar, yo quiero eso que tú tienes. Yo necesito tener una familia como la que tú tienes. Yo necesito congregarme donde tú te congregas. Yo sé que tú eras de una forma antes, pero ahora yo te veo diferente. Que la gente te vea a ti, Señor, en nosotros. Que vea la imagen del Hijo en nosotros. Y que podamos fluir con total libertad donde quiera que estemos. Que no nos dé vergüenza orar. Si tenemos que orar en un bar, lo vamos a hacer. Si tenemos que orar en el hospital, lo vamos a hacer. Si tenemos que orar por alguien en el autobús, lo vamos a hacer. Pero vamos a impactar. Vamos a tomar, Señor, lo que tú nos has dado. Y vamos a hacer iglesia en esta ciudad. Y vamos a cumplir, Señor, nuestra misión. No seremos como ese payaso de la canción que al final, después de estar postrado en una silla de ruedas, fue que entendió su llamado. Nosotros nos levantamos en esta tarde y abrimos nuestro entendimiento para entender a qué fue que tú nos llamaste. Y fluimos con total libertad. Espíritu Santo, activa los dones. Dones que están durmiendo, dones que están pasivos, actívalo en esta hora. Y que tu iglesia pueda ser edificada. Que se levanten los profetas de esta casa, que sean levantados los que proclaman, Señor, el evangelio en las calles, los que predican los evangelistas, que sean levantados, Señor. Pero que también maestros sean levantados, pero que también más pastores sean levantados. Que cada aquel que llegue aquí, que tenga un llamado, que su llamado sea fructífero y pueda, Señor, dar fruto en este lugar y pueda integrarse como parte del cuerpo que es. Oramos, Señor, para que tú limpies nuestras intenciones. Si hay alguna intención en nuestro corazón que no es la correcta, que no te agrada, quítala de nuestros corazones. Queremos que seas tú la figura principal, Cristo. Queremos, Señor, que la gente te vea a ti, no a nosotros. Quitamos, Señor, todo lo que hay en nosotros para que seas tú en nosotros. Con toda libertad, Señor. Ayúdanos a ser testigos primero en Jerusalén, ahí en nuestros hogares. A las mujeres, Señor, levántala como mujeres sabias para que se ganen aquellos esposos que aún no son creyentes por el testimonio de ellas. Dale la sabiduría, Señor. No es fácil, pero tú le das la fortaleza, le das el entendimiento, le hablas a través de tu palabra, le enseñas, Señor, muchas veces a callar, a guardar silencio, para que seas tú quien obre. A nuestros hijos, Señor, para que vean un modelo y un ejemplo en nosotros. Pero también a todo aquel que no conoce, Señor, que puedan verte a ti en nosotros, por nuestras acciones. Quita toda indiferencia espiritual, quita toda pasividad. Llévate, Señor, todo lo que no es tuyo, todo lo que impida que avancemos en tu llamado y en tu propósito como iglesia y también como tus hijos. Quítalo en el nombre de Jesús. Creemos, Señor, que esta iglesia está siendo activada. No hoy, Señor, desde hace muchos días. Tú estás haciendo cambio, tú estás obrando, tú te estás glorificando, Señor. Y hay cosas extraordinarias que vamos a ver. Vamos a ver, Señor, familias completas ser alcanzadas para ti. Vamos a ver, Señor, personas que están por ahí en el mundo, que son de influencia, entregar
su vida a ti, Señor, y servirte. Tú los traerás, Señor, con cuerdas de amor. Y nosotros estamos preparados para hacer la labor y el trabajo con ellos. Te damos gracias por este tiempo, Señor. Gracias, Padre. Cubre, bendice, guarda cada familia, Señor. Y que podamos, Señor, manifestar ese poder, no solamente dentro de la congregación, sino allá afuera. Úsanos, Señor, como tus instrumentos para sanar, para llevar la palabra que liberta, que restaura, pero sobre todo para predicar a Cristo, que es el único que da vida eterna. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Aleluya. Aleluya. Iglesia, en el buen sentido de la palabra, explotemos. Hay gente que necesita la dinamita que tú tienes. Sin límites, con total libertad como a la que ha sido llamada. Yo sé que aquí hay un orden y que hay muchas cosas, ¿verdad?, que nosotros tenemos que cuidar. Pero por encima de todo eso hay un tiempo extraordinario donde el Señor va a traer a tu vida las vidas que tienen necesidad. Ahora depende de ti si tú usas ese poder para que ellos sean transformados o te limitas por miedo y temor. Úsalo. Úsalo. Que hay gente que nos están esperando. Dios le bendiga, Dios le guarde.